Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver las reacciones. Bueno, estuve viendo una información con respecto al mercado informal, ¿eh? Esto porque en mi ciudad, que está en Temuco, Chile, existe un parque que se llama Isla Cautín, donde fueron desalojados los vendedores ambulantes, que serían los vendedores informales. Estos vendedores se reunían anteriormente en algunas plazas, los días sábado y domingo, para vender principalmente las cosas que eran usadas, pero se fue ampliando gente que llevaba comida u otras personas que vendían productos que eran principalmente de origen chino. Como es una gran cantidad de gente y existe un poco de desorden y a veces se vincula esta masividad de público a pequeños asaltos o robos, se decidió concluir con esta actividad y no dar autorización, y hoy día existió una suerte de protesta en el municipio de Temuco para poder obtener permiso. Entonces, chequeando la información, me apareció esta información de gestión que dice cuánto vende al mes un negocio informal en el Perú. Porque es una de las discusiones que se produce, ¿eh? Que la venta informal pareciera tener muy buena retribución económica versus los gastos que tiene el vendedor formal. Y ahí les quiero contar un poquito la historia de un querido amigo que era vendedor de cuneta de calle, que se formalizó y al tiempo tuvo que regresar a la cuneta. Así que espero que les guste mi reacción sobre cuánto gana un vendedor informal en el Perú. Veamos. Bueno, cuando les comentaba, era principalmente de venta que se produce los sábados y domingos. Esta es la venta que se producía con vendedores informales en mi ciudad, en Temuco, ¿cierto? Que no tiene tanto que ver con lo que dice gestión, que la venta de negocio informal, que es el habitual. Es decir, aquel vendedor que se gana en la calle, en los centros más concurridos, incluso en Santiago de Chile, en el metro, en las estaciones del metro, y que van copando de tal forma el centro que se produce a veces que dejan con imposibilidad de que uno pueda entrar a los locales tradicionales porque cuesta o no, uno no puede ver la vitrina. De hecho, había muchos locales aquí en Temuco que optó por cerrar las vitrinas y al final se ganaban afuera los vendedores ambulantes. Acabo de ver un video de Resiliente donde entrevistaba a un locatario latino en Nueva York que daba su argumento porque estaba votando a favor de Trump y decía que efectivamente era porque había exceso de vendedor ambulante producto de la migración, es decir, que afecta en todos los lugares, incluso en Nueva York. Entonces, una de las dudas que uno tiene con respecto al comercio informal es si es rentable o no. O sea, cuando yo veo gente vendiendo en la calle, lo primero que pienso es dónde van al baño, qué terrible que los vengan a sacar. Su motivación será una motivación principalmente de poder ganar un ingreso, habrán quedado sin trabajo o no y por eso están en la calle. Pero después uno va descubriendo que existe también dentro de ese grupo un grupo de distribuidores que vienen en representación, por decirlo así, de otro gran distribuidor que le entrega los productos por una comisión y al final son una suerte de subcontratación informal. Como también hay gente que aprovecha la pequeña oportunidad de ir a vender. No es lo mismo vender un producto usado que un producto nuevo, pero también nosotros tenemos pequeños productores agrícolas que llegan a vender que tienen otra categoría. Y también, supongo que en otros países en Latinoamérica pasa que hay vendedores que son estacionarios y que están autorizados por los municipios locales, incluso por los gobiernos regionales. ¿Como quién? Nosotros tenemos las vendedoras de humita, que son este producto que hacemos nosotros con la pasta de choclo maíz, que es muy tradicional en toda Latinoamérica, que le decimos humita, y ellas tienen un uniforme y están sectorizadas y trabajan en algunas épocas del año, como otros vendedores informales como en Navidad, que se levantan unas ferias autorizadas por el municipio. Pero el punto es cuánto gana, veamos lo que dice gestiona, porque siempre hay una duda, es decir, ¿conviene más formalizarse o no? ¿Qué dice gestión? Esta es una información que es de Zulema Ramírez Huancayo del 9 de noviembre y dice en la sección Mis finanzas personales, mi banco, cuánto vende al mes un negocio informal en el Perú. Y dice que hay disparidades que muestran que no todos los negocios informales cuentan con las mismas capacidades. Y ahí uno ve una imagen, parece que de pandemia, ¿cierto? Porque están con mascarillas, de cómo era el comercio informal. Y sucede lo que pasa regularmente en las ciudades, que van tomándose primero la vereda, la acera y después llegan ya a la calle y se produce un problema de tráfico. Nosotros tuvimos un problema en Mace, un barrio que yo visitaba regularmente, porque desde mi vida universitaria hasta mi vida profesional en un tiempo, cuando yo iba a Santiago me quedaba en el barrio Mace, no en el interior, sino a las afueras, donde hay un hotel que se llama Hotel Imperio. Saludos para los amigos del Hotel Imperio. Porque ese era un hotel muy tradicional, porque quedaba al lado de la estación de ferrocarriles de Santiago, estación central, donde llegaban los ferrocarriles del sur. Y era un hotel de vendedores ambulantes, pero en su época fue un hotel muy glamuroso que incluso recibió a la selección italiana y nosotros tenemos una vinculación con una comida con la selección italiana con mi familia, no porque fuéramos italianos, sino porque había una cercanía con uno de los mecenas del Mundial de 62 y le tenemos cariño ya a ese hotel. Y me gustaba mucho el hotel tradicional familiar. Entonces, cuando yo salía, veía esta escena. Incluso tuvimos el problema y ya los municipios y los alcaldes han logrado despejar un poquito porque no podían llegar los bomberos
y no podían llegar las ambulancias. Y además porque aumentó esa suerte de mafia que te cobra por el espacio, por la seguridad, producto de prácticas que no teníamos en Chile, tan arraigadas y que vienen con la migración masiva, porque hay otros países donde sí está más arraigado. Y esto está en Lima. Sigamos viendo lo que dice la información de Zulema Ramírez. En el Perú, la informalidad es la norma y la formalidad una excepción exclusiva. ¿Saben que es duro esto? Es como que, no, el comercio informal es la mayoría y los formales son la minoría. Nosotros en Chile creíamos que era a la inversa, que éramos más o eran más los locales formales y menos los informales, pero la pandemia hizo ver que la informalidad era un gran porcentaje, especialmente en el Gran Santiago. Entonces hay como una suerte de ilusión. Entonces me agrada lo que dice su lema porque en definitiva da un golpe de realidad. Cada vez que se actualizan las cifras de ambos segmentos, las variaciones son escasas o casi inexistentes. Detrás de cada micronegocio informal se encuentran historias que reflejan cómo el perfil del empresario influye significativamente en su capacidad para acceder a la formalidad. Factores como el género, el nivel socioeconómico y la estructura del negocio influyen en la capacidad de acceder a servicios financieros y recursos necesarios para formalizarse. Sí, porque hay distintos tipos de vendedores ambulantes. Está el vendedor ambulante que yo recuerdo, por ejemplo, en Temuco, que es una zona que está dentro de la mayor, podríamos decir, no la mayor población de pueblo originario mapuche, pero es como la más notoria. Pequeños agricultores rurales, que no todos son indígenas, que llegan a vender y por lo tanto uno normalmente ve a mujeres que venden verduras, frutas o artesanía. ¿Ya? Supongo que se replica en otros lugares. Pero uno en la calle urbana normalmente lo que ve son mujeres, después ves hombres y jóvenes. Y hay distintas estructuras. Depende también de cuál es el sentido empresarial que tiene, porque no todos sirven para el emprendimiento y el negocio. No es llegar y ponerse a vender. No todos tienen buen carácter, no todos manejan bien sus cifras y no todos trabajan lo que creen que se tiene que trabajar. Hay gente que tiene una ilusión, ve un trabajo de alguien y dice, uy, es fácil ganar dinero en esto. Y sucede que después descubre que es mucho más difícil. Les cuento un dato. Yo tengo muchos clientes que al momento de jubilarse o recibirse una cantidad de dinero optan por instalarse con un restaurante. Y son muy pocos, yo podría decir que dos los que han tenido éxito. ¿Por qué? Porque suena muy glamoroso tener un restaurante, pero se olvidan que hay que levantarse a las 5 o 4 de la mañana para ir a la feria, a los mercados y comprar la verdura, las carnes o los alimentos que tú requieres para tenerlos frescos. Y luego tener un control de esto, del restaurante. Y también manejar todas las variables que hay, incluso recursos humanos. Por lo tanto, al tiempo desisten porque dicen, es que no pensé que era tan duro. Claro, porque iban al restaurante como clientes, no lo manejaban. Es como decir, voy a tener un local nocturno y no saber todo lo que significa trabajar de noche. Y así muchas actividades. Entonces también se replica en el comercio informal. ¿Qué más nos dicen? En promedio, estos negocios declaran ventas mensuales de 2.641 soles, pero esta cifra esconde una amplia variación según diferentes segmentos. Hoy me podrían decir si eso es mucho dinero o no es mucho dinero. Podríamos haber una convertibilidad, veámosla. Ya aquí estamos en el conversor que tiene Google y lo voy a hacer primero para entender un poquito del sol peruano al peso chileno, ¿cierto? Y si habíamos visto cuánto era lo que ganaban, nos decían que ganaban 2.641 soles. Entonces si ponemos 2.641 soles, estarían ganando hoy 671.000 pesos. Saben que esta cifra es muy superior al ingreso mínimo en Chile, que está en 500.000 pesos. Y si ustedes me preguntan a mí, hay muchos trabajos de algunos técnicos y profesionales que comienzan a laborar que no ganan esa cifra. Pero si lo convertimos en dólares, veamos cómo está la conversión en dólares. Si esto lo transformamos a dólares, vamos a ver al dólar norteamericano. Dólar estadounidense. La conversión son 700 dólares. Entonces, esos 2.641 son 700 dólares. ¿Qué les parece a ustedes? Ese es el promedio, porque entendamos que uno va a decir, oye, ganan más. Y otro, oye, yo vendí la gallina. Ojalá hubiera ganado eso. Pero sí, parece que la cifra no es menor. ¿Qué más sigue diciendo el reportaje de gestión que parece interesante para poder vislumbrar un poquito qué pasa con la informalidad, que es más de lo que nos decían? Veamos cómo estábamos con los ingresos, ¿cierto? Veíamos ya que el promedio era 2.641 soles. Entonces, ¿qué nos dice? A pesar de los avances económicos y la modernización de ciertos sectores, un alto porcentaje de microempresas continúa operando al margen de la legalidad. Ya. Este es un buen punto, porque nosotros estamos pensando en el vendedor callejero, pero aquí hablan de la informalidad, que puede ser también informalidad en servicios, por ejemplo, si yo no tuviera mi iniciación de actividades, no pagara impuestos, o la informalidad en las pequeñas industrias. Me imagino un tornero, un zapatero o una pequeña semi-industria, ¿cierto? Familiar que no paga. Los carpinteros, por ejemplo, que no dieran boleta, factura,
y no estuvieran formalizados porque trabajan en su casa. Eso sería informal, ¿cierto? Porque si tiene una estructura de empresa familiar que paga impuestos, derechos municipales, o está estructurado como una microempresa, no sería informal. Sigamos viendo. ¿Qué nos dice? ¿Cómo varían las ventas de negocios informales según el perfil del empresario? Los hombres y los dueños pertenecientes a niveles socioeconómicos más altos son quienes reportan mayor ingreso. Es dentro del rango de lo que estamos hablando en informales. Estas disparidades resaltan que no todos los negocios informales cuentan con las mismas capacidades. Así, un negocio informal del sector comercio genera 2.541 soles, de servicio 2.629 e industrial 3.179. Y por género, las empresas lideradas por hombres ganan 3.284 soles mensuales, y mientras que aquellos por mujeres al mando perciben 2.327. Oiga, veamos cuánto gana una persona en el sector industrial. 3.179. Vamos de nuevo al conversor. Teníamos que son 3.179. Oye, yo tengo una memoria frágil a corto plazo. Era 3.179. Son $842. Y si buscamos pesos chilenos, recuerden que yo estoy en Chile y esta es una reacción de chileno, por eso que tengo que transformarlo. Hay 800.000 pesos, no es menor. Pero ojo también, es un alto ingreso si tú eres el tornero, si tú eres el zapatero, si tú eres el carpintero, pero si tienes a alguien trabajando contigo y ganas eso, en realidad, ¿cómo le pagas a la otra persona? Termina siendo una empresa familiar donde el jefe del hogar no le paga a los hijos o no le paga a su mujer que colabora, o la mujer no le paga a los que le colaboran, porque se entiende que un ingreso para la familia, ¿cierto? Y va íntegramente a veces para alimentación de otros gastos. Salvo que se lo lleve para otros vicios el muchacho. Ya, sigamos viendo. Por nivel socioeconómico, aquellos provenientes del segmento D y E venden alrededor de 1.760, supongo que son los más bajos. Los del C ganan 2.944 y los del A y B reciben 3.486. Yo no sé cómo es la clasificación por grupos económicos en el Perú. ¿Me podrían clarificar cuáles son los segmentos? En cuanto al número de trabajadores, los negocios informales unipersonales venden 1.966 y los de 2 trabajadores o más 3.489. Ah, pues claro. Ahí está, porque no es lo mismo que sean dos, producen más, trabajan más, y hay labores que no lo puede hacer uno solo. Oye, si hasta para pintar una casa necesitas un ayudante o para cortar el pasto, ¿cierto? Ah, yo digo con una facilidad pintar una casa, yo no puedo pintar nada, y dejo la escoba todo chorreado. No, es difícil. Y cortar el pasto, no es lo mío. No podría tantos metros. Ah, yo sé que discúlpenme lo que quieren esa actividad, porque todas las actividades tienen su complejidad, ¿cierto? No es lo mismo, yo siempre digo, ¿cómo se nota un buen cocinero? Porque hacer un huevo frito entre un cocinero excelente, que a veces es un arte, es un don que tiene, versus uno que es un amateur, la diferencia uno dice, pero ¿cómo será el mismo aceite, el mismo huevo? Y esto sabe rico y esto sabe horrible. No sé si les pasa a ustedes. Ya sigamos viendo. Ya entendemos eso. Dicha situación evidencia que se reproducen diferencias estructurales que impiden que todos los negocios informales accedan por igual a servicios financieros y oportunidades de formalización. Claro, ¿y cuáles son las principales amenazas de los negocios informales? Yo les contaba esto de que tengo un amigo que partió de informal, fue formal y volvió a informal. Pero veamos lo que pasa en el Perú. Delincuencia, inseguridad y robos, 39%. Claro, salen un rato del local y los roban. Competencia con otros negocios, 39%. Y es más despiadada, ¿cierto? A veces yo he visto pugilatos. Bajas ventas, sí. Falta de capital, no hay quien te presta. Y por eso caes en las redes de las mafias que te hacen microcréditos. Inflación y alto precio de producto porque le compras a alguien. Excesiva fiscalización y inspección y cierre local. Sí, hay harta la informalidad. Entendemos que el cierre local es porque te cierran porque tú tenías tu garage, por ejemplo, eras mecánico y estaba en tu casa y no era regularizado. Crisis política afecta porque las protestas afectarán. Problemas climáticos y desastres naturales, con lluvia no se vende en la calle y ninguno el 7%. ¿Ya? Esa es la radiografía. ¿Y qué les contaba yo? Lo que pasa es que tengo un amigo en el centro, yo viví mucho tiempo en el centro de Temuco, que vendía verduras en la calle. Yo le compraba verduras en la calle. Y él se formalizó, me hizo algunas consultas, yo lo ayudé, se formalizó, arrendó un pequeño local a la salida de un estacionamiento, le iba muy bien, aparentemente, y al tiempo yo veo que está cerrado el local y lo encuentro en la calle, y le dije, ¿y qué pasó? Bueno, me dijo, la primera semana me fiscalizaron lo que no me habían fiscalizado en un año. El servicio de salud, impuestos internos, los fiscalizadores municipales, todos me fiscalizaron. O sea, yo decía, pero es chistoso, yo antes estaba fuera de este local en la calle, porque él arrendó el local que estaba atrás. Él se ganaba en la calle, y hay un local atrás y él arrendó. Nunca me fiscalizaron. Y aquí me fiscalizaron muchas veces. Es más, me multaron mucho. Yo les explicaba que yo traté de formalizarme, que me dieran una opción porque yo estaba aprendiendo, que me faltó tal cosa. Y a veces eran por tonteras. Y lo que les tiene que pasar a muchos de ustedes es que llega un fiscalizador municipal y le dice, señor, le falta tal puerta. Y uno corre la puerta, va hacia la puerta. Y después llega el segundo fiscalizador municipal y dice, esa puerta está mal instalada. Y uno le indica, no es que fue el anterior que me dijo eso. No, es que yo lo fiscalizo. Entonces uno no sabe quién hacerle caso. Y esto es muy habitual. Yo creo que se debe mucho a un poquito de desorden porque podría estar en un papel entregado.
que es de ambos lugares, ¿ah? Es de ambos la responsabilidad, tanto del que fiscaliza y no lo informa, o del que tenía que encontrar la información y no lo buscó que era el vendedor, pero yo creo que a veces también, y yo creo que lo que más sucede, que ese fiscalizador tiene una cuota de poder y abusa de ese poder, porque no hay mejor manera de conocer la naturaleza de un latinoamericano otorgándole poder. Porque el poder no es que cambie las personalidades, sino que devela cómo es la persona. El poder del dinero te muestra cómo es la gente en realidad. Porque no lo era antes porque no tenía el dinero y el poder para hacerlo. Entonces por eso que me llama la atención que mi pobre amigo se tuvo que desinformalizar, es decir, salir de la formalidad y volver a la informalidad porque aparte los impuestos y aparte las fiscalizaciones dijo mejor vuelvo a la calle. Vuelvo a la calle, vivía más feliz y tranquilo en la calle. Qué lamentable, ojalá que no suceda eso y haya más opciones. ¿Qué nos dice gestión? La posibilidad de formalizar un negocio depende en gran medida de herramientas y el perfil que posee el dueño. La formalidad requiere una inversión de capital y recursos que no están al alcance de todos. Por eso es importante estas iniciativas donde hay fundaciones que prestan microcrédito para no caer en créditos que sean informales, que son de alta tasa de interés, ya más que el cobro te puede costar la vida. Y lo otro que los bancos tengan una sección de microcréditos donde puedan haber crédito acá. Tenemos un problema en Chile ahora, porque va a haber una fiscalización si es que tú eras usuario de tarjetas de débito y tenías más de 50 transferencias en un mes, te van a fiscalizar por completo y se está reclamando porque en general las pequeñas pymes tienen esta informalidad producto de deposítame. Y ya hay muchos letreros en negocios, pasó en mi ciudad, donde dice no recibimos transferencia electrónica, solo efectivo. Cierta medida para resguardar que no sepan cuánto es lo que ganan, que en realidad eso es lo que quiere saber el servicio, cuánto ganas. Pero uno no ve la misma persecución en las grandes empresas que en la otra parte de la otra cara de la moneda. A pesar de que la mayoría de los microempresarios, dice gestión, informales son mujeres, los hombres son quienes tienen mayor acceso a estos recursos, lo que les facilita el proceso de formalización en comparación con otros segmentos de la población. Yo no sé si a las amigas que son pymes que ven el canal han tenido esa dificultad, conseguirse un crédito siendo mujeres parece ser más difícil. Por lo tanto, es fundamental reconocer esta diferencia y trabajar en soluciones que aborden de las desigualdades estructurales. Y esto lo hizo Zulema Ramírez, economista de la Universidad de Piura, actualmente se desempeña como redactora de finanzas en el diario Gestión. Entonces, me parece bien el reportaje y nos da un poquito de luces de que, claro, parece una gran cifra lo que ganan los informales, pero ya sabemos que es diferente el área y ser un informal sin trabajadores, ser un informal con trabajadores o ser informal mujer u hombre. Y va a depender también si tú tienes habilidades para los negocios. Pero les quiero dejar un dato porque las reacciones son desde Chile. Miren, yo encontré un documento de la Universidad Católica, del Centro de Políticas Públicas, que habla del perfil del ambulante en Chile. Y dice, es del 29 de abril de 2024, que la mayoría es extranjero. Tiene enseñanza media completa y puede ganar hasta 1 millón de pesos al mes. Entonces, hagamos el mismo ejercicio de saber cuánto es 1 millón de pesos en Chile y cuánto equivaldría en soles. 1 millón de pesos chilenos son 3.933 soles. Y en dólares, que era la otra conversión que hacíamos para saber efectivamente qué tan conveniente era, equivalen a... No, son a la inversa. Aquí vamos a poner los pesos. Vamos a poner los pesos chilenos primero para hacer la conversión. Y la idea es poner 1 millón de pesos chilenos. Me falta un cero ahí. Claro, son 1.030 dólares. En realidad son como 1.000 dólares porque hay unas fluctuaciones con el dólar. Es decir que 1 millón de pesos son 1.000 dólares. Y eso es lo que estaría ganando un vendedor informal, ambulante diríamos en Chile. ¿Qué más dice? El 83% de los vendedores, le comparto esta información. El 83% de los vendedores ambulantes de las vías públicas de la región metropolitana dicen estar muy satisfechos con su modalidad de trabajo. Oye, ganan 1 millón de pesos, el doble de un sueldo mínimo. Según el estudio impulsado por el gobierno regional y el Centro de Políticas Públicas. The Clinic realizó un recorrido por las comunas de Providencia. The Clinic es un diario, ¿eh? un semanario. Muy importante porque fue el primero que rompió el esquema del duopolio de los medios de comunicación escritos en Chile. En Santiago, Providencia, Estación Central, Recoleta e Independencia, que son las comunas más relevantes, para conocer la historia de las personas detrás. En ventas generan un promedio de 40.000 pesos al día y hasta 1 millón de pesos al mes. Quedarse en la calle a veces tiene que ver con la libertad de la informalidad, pero sobre todo con que en ninguna otra parte han encontrado un trabajo que pague tan bien. Es decir, un mercado sin ley. Del 72% de los comerciantes sin permiso para vender en la calle, 91% son extranjeros, casi la mitad de ellos no tienen visa. No se va a solucionar solamente con represión de la policía, dice Claudio Ruego, que es el actual gobernador, porque hay segunda vuelta de la elección de gobernadores de la región metropolitana. Bueno,
puedo decir que antes de la pandemia sí era un porcentaje importante de extranjeros, pero no era tan notorio. Esto habla del proceso de regularización, que es caótico, pero ojo, no es tan caótico porque los países no estábamos tan preparados, ya un poquito más efectivo. Llegó una gran cantidad de migrantes que afectó nuestra cuota ideal de migración. O sea, yo cuando hice gestiones de migración para algunos clientes, iba a la gobernación, que era la unidad encargada, y en realidad era una persona que te recibía al tiro, rápido. Hoy nosotros decimos al tiro en Chile, rápido. Y ahora hay una unidad más grande porque el aumento fue muy exponencial. Pero ojo también, del país donde vienen, que principalmente la migración es Venezuela y Haití, el tener documentos originales y fidedignos de ese país es un lío. O sea, tú no sabes cuánta edad tienen. Me recuerda esos mundiales juveniles donde los chilenos, los peruanos, los argentinos y los brasileños sufríamos porque venían los de África y todavía unos tremendos muchachotes que eran unos hombres que competían con nuestros cabros chicos, nuestros muchachos, ¿cierto? Jóvenes. Y ganaban Nigeria, ¿cierto? Y uno decía, pero ¿cómo que tiene 17 años este hombre? Con barba grande y todo. No, no, no. No pasan el gol. Hoy en día sucede lo mismo con estos certificados truchos, ¿cierto? Que vienen de Venezuela, que tú no sabes si efectivamente la persona viene porque está arrancando de la situación política y social que vive Venezuela, o un delincuente que se está aprovechando, o es parte de la inteligencia o del enturbiamiento de las situaciones locales que está produciendo un grupo importante de venezolanos que uno entiende que son pro régimen nomás. Se están aprovechando de las circunstancias. Quizás con qué motivo. Yo creo que hay un porcentaje de migrantes que vienen, sí, arrancando la situación política y social que vive en sus países, pero no tenemos cómo verificar esa situación. Porque ellos mismos nos indican que la documentación o la es muy cara o no llega o vienen con documentación que no pasa. Es una situación casi similar. Lo otro que vi yo es con una familia de ucranianos que le estuve colaborando con la búsqueda de una documentación en Ucrania a través de una organización internacional de abogados. Y nos costaba porque no, los registros habían sido destruidos por la guerra. Acá son por el régimen. Hoy ya me puse a hablar de Venezuela, pero es que me llamó la atención que lo que dice esto, que efectivamente el 83% de los ambulantes dicen estar satisfechos, ganan 1 millón de pesos y principalmente son extranjeros. ¿Sucede lo mismo en el Perú? ¿Ha habido un aumento de vendedores extranjeros y eso también juega en contra del comercio local? ¿Me podrían contar? Bueno, y como dice el reportaje de gestión, exclusivo para suscriptores, porque gracias a los amigos que se han suscrito al canal, yo he podido suscribirme a gestión, así que muchas gracias a ellos. En la sección finanzas personales habla de esto, cuánto vende al mes un negocio informal en el Perú. Para saber efectivamente que la realidad económica de los que trabajan en la calle, según Zulema Ramírez, por la información que pudo captar, es importante y ganarían algo así de 2.641 soles. Y ya vimos que a la par en Chile, se dice que la cifra es casi 1 millón de pesos, casi $1.000, y que principalmente son extranjeros. Pero también, en favor de la gente que quiere salir adelante y comienza con un negocio informal y se quiere formalizar, ¿me podrían comentar si es fácil formalizarse en el Perú o en su país? Si es fácil formalizarse en Argentina, en Ecuador, en Brasil o en Paraguay. Porque en Chile es súper difícil formalizarse. No sabré yo que en la época de estudiante me formalicé y fui muy fiscalizado, una vez 3 veces fiscalizado. Y yo tenía todos mis papeles al día, sin ser abogado, porque tenemos una opción legal para poder tramitar dentro de tribunales y hacer de procuradores, y yo tenía todo al día. Tanto así que el último fiscalizador me preguntó, ¿a quién le ganaste un juicio, Edgardo? Le dije, ¿por qué? Porque es extraño que te hayan fiscalizado tantas veces en un mes. Lo único que puedo suponer es que estás encargado. Qué golpe de realidad. Que a veces estas fiscalizaciones son enviadas o por la competencia o porque pisaste algún callo o le ganaste a alguien que no quería ser perdedor dentro de un juicio con alguien que era solo un estudiante. Pero bueno, son parte del anecdotario y me hice muy amigo de ese fiscalizador porque me confesó ese problema que había tenido. Entonces los amigos que alguna vez fueron informales me podrían contar. Nos costó formalizar, efectivo esto que sucede. Y a los que están en el mundo de la informalidad decirme, no, oye, si tenemos mucho más sacrificio del que creen y dame el dato donde ganan este dinero. Podrían pensar eso. Y los que son comerciantes formalizados, sí, sabes que es una competencia desleal. No pagan impuestos, no pagan arriendo, no pagan derechos laborales y no está perjudicando a la economía. Bueno, esto pasa en toda Latinoamérica, así que espero que me puedan comentar. Gracias por ver la reacción, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Y no se olviden comentar. Que estén bien.